Nuestro invitado el día de hoy nació el 5 de enero de 1942 en San Fernando de Apure. Se trata de Raúl Esteves, quien se graduó en el año 1965 como licenciado summa cum laude en física teórica en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, antigua Unión Soviética. En 1977 obtuvo un doctorado con distinción especial en geofísica en la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Fue profesor titular del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes y profesor invitado de la Universidad de Stanford, miembro del directorio de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, director fundador de la Red Sismológica de los Andes Venezolanos, presidente y fundador de la Escuela Latinoamericana de Geofísica, miembro del directorio del Centro de Investigaciones Astrofísicas de Venezuela, asesor principal del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional y director del Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida. Entre sus reconocimientos destaca el Premio Nacional de Geofísica en 1986, el Premio Francisco de Venanzi en Ciencias Físicas en 1991, el Botón de Honor al Mérito en primera clase en 1994 y la Orden Dr. Tulio Febres Cordero en su primera clase del Consejo Legislativo del Estado de Mérida. Eso fue en el año 2004. Nuestro invitado de hoy, además, es el padre del chef Sumito Esteves. Es decir, le damos la bienvenida hoy a Raúl Esteves. Raúl, qué placer tan grande tenerlo en la línea telefónica y compartir estos minutos con usted. ¿Cómo está? Muchas gracias, Unai, por la invitación. Estamos y por felices. La experiencia que han tenido en invitarme. No, nosotros encantados. Estoy aquí también con Albani Lozada. Claro, un saludo, A Raúl. los dos. Qué gusto tenerlo en el programa, además con este currículum extraordinario. Bueno, comencemos. ¿Cómo está viendo, Raúl, los tiempos que estamos viviendo? Y si uno los compara con unos cuantos años atrás, quienes hemos tenido, a Dios gracias, la felicidad de vivir unos cuantos años, nos damos cuenta de que hay grandes cambios, pero bueno, como suele decirse, el mundo está en constante cambio, eso es inevitable. La definición de mundo y en estos tiempos es bien amplia. Se me ocurrió buscar en la DRAE, en el diccionario de la Real Academia, la definición de mundo, y hay como 20. desde el mundo, digamos, planetario y todo lo que hay con él, hasta el mundo de la física, el mundo de los deportes, en fin. Y lo mismo en estos tiempos, sí nos referimos al mundo como al planeta y la humanidad y lo que existe en él, en términos de seres vivos. Sí me gustaría mencionar, partiendo de mi experiencia profesional. Yo soy físico, como bien decía Unai cuando leyó el currículo, pero en los últimos 20, 30 años vengo trabajando en gestión de riesgos de desastres. Y lamentablemente para algunos me gustaría mencionar algunos de los peligros, de las amenazas más grandes que se ciernen sobre la humanidad, tanto en el área física como social, política. Pues fíjese que me gustaría, Raúl, hacer un poquito de historia porque me llamó la atención que su primer grado lo obtiene en el año 65 en la Universidad de Patricio Lumumba, en Moscú, en lo que era la Unión Soviética. ¿Cómo fue vivir esos años de la Guerra Fría precisamente en Moscú y luego estudiar en los Estados Unidos? Pero ¿cómo fue esa experiencia allá en la Unión Soviética? Bueno, yo me vi casi obligado a entrar en el mundo de la política desde muy pequeño, porque en particular fui hijo de crianza de Aquiles Nazoa, y Aquiles, desde que yo estaba niño, vivió perseguido por Pérez Jiménez, por la Seguridad Nacional, y bueno, y mi vida, toda mi infancia y pubertad giró alrededor de la política nacional, quisiera o no. Claro. Aquiles estuvo preso, exiliado, y casi toda mi familia también.
Y yo concursé desde pequeño. El mismo Aquiles influyó en mí para estudiar ciencias, y terminado el bachillerato había un concurso para hacer estudios universitarios en Moscú, en una universidad nueva que se estaba creando para los países del así llamado subdesarrollo. Yo entré, concursé y gané uno de los 9 puestos que le dieron a Venezuela para asistir a esa universidad. Así fue como salí de Venezuela directo. Mi primer viaje internacional fue hasta Moscú. Y ahí pasé los siguientes 5 años, del 60 al 65, y viví una época extraordinaria, porque desde el punto de vista político y general, yo llegué cuando se iniciaba el proceso de desestalinización de la sociedad soviética. Llegué a ver en el mausoleo de Lenin, que está frente al Kremlin, en la Plaza Roja, inicialmente estaban Lenin y Stalin. Yo llegué a ver a Stalin y a Lenin. Imagínese. Estaban muy bien momificados, uno podía visitarlo. Eso fue en la época de Khrushchev. Y viví todo ese proceso, viví la llegada de Gagarin, el primera persona que voló en el espacio. Lo vi personalmente en una reunión, como éramos la primera generación de extranjeros grandes, de extranjeros universitarios, allá nos llevaban mucha gente. Lo vi a Gagarin y a Valentina Tereshkova, la primera mujer, ¿no? Que después fue mujer de Gagarin. Y viví la casi guerra con China por Mongolia, que los dos querían anexarse a Mongolia. Viví la crisis de los misiles en Cuba durante ese tiempo, la casi tercera guerra mundial, que estuvimos a puntito. O sea, fue un quinquenio los 5 años que pasé muy movidos políticamente. Fueron para mí, alcancé a viajar mucho dentro de la Unión Soviética y algunos países vecinos, y me traje un buen resumen de lo que era el socialismo real. Lo viví directamente. Científicamente me fue muy bien, los estudios universitarios eran de gran calidad, y terminé. Ellos allá no tienen el título de licenciatura, un título que está entre una licenciatura y una maestría, y regresé a Venezuela a trabajar directamente en la Universidad Central. Y por supuesto a compartir todos esos conocimientos, Raúl, con los ciudadanos venezolanos y los que se estaban formando en la universidad. Hoy en día, en estos tiempos en los que tantos venezolanos que han adquirido grandes conocimientos también en nuestro país, y que, forzados por la situación política, social, económica que se vive en Venezuela, han tenido que emigrar, irse a otros países, y otros países que están disfrutando de esos conocimientos, porque hoy en día afortunadamente se destacan muchos en distintas áreas, en distintas especializaciones. Usted que tuvo la oportunidad de regresar a Venezuela y compartir sus conocimientos con sus alumnos acá, ¿qué le queda de satisfacción sobre esos recuerdos? ¿Qué nos puede compartir? Mira, Venezuela llegó a tener una educación extraordinaria, que yo he revalorizado mucho precisamente con la inmigración actual. Casi todos los profesionales que se han vistos obligados a dejar el país, porque mucha gente habla de que se fueron del país. No se fueron, los obligaron a irse porque materialmente no tenían cómo vivir aquí, cómo sostener una familia, en particular en el medio universitario. Esa emigración ha mostrado lo bien preparados que han sido nuestros egresados universitarios.
yo tengo la satisfacción. Yo me vine a Mérida, trabajé en Caracas como profesor unos pocos años y me vine precisamente con un grupo de otros profesores en esa época muy jóvenes a fundar la Facultad de Ciencias aquí en Mérida. Me quedé aquí en Mérida. Yo fui el primer director y organizador del Departamento de Física. Y uno, para mencionar mi caso específico, uno de nuestros primeros egresados, Antonio Redondo, que se fue a hacer el doctorado en los Estados Unidos y terminó quedándose allá, terminó siendo Premio Nacional de Ciencias en los Estados Unidos. Wow. El premio se lo entregó Clinton directamente. Y en la misma rama de física, y eso estoy hablando de la ULA, no de todo el país. Sí. Uno de los experimentos más grandes que se han instalado en el mundo, que se han realizado en el mundo, es el experimento para encontrar el bosón de Higgs. Ese superacelerador que está enterrado entre Suiza y Francia. Y ese acelerador, que es la máquina más grande, más compleja que se ha creado sobre la Tierra, sí, y hace los experimentos más complicados. Cada vez que ese perol se prende, prácticamente consume casi toda la electricidad del resto de Europa. Wow. Para conseguir lo que llaman la partícula de Dios, ¿no? Esa es la que... Sí, el bosón justamente de allí. Exactamente. Eso, ellos le dan prioridad para emplear científicos a los miembros que sostienen eso, un consorcio de unos 20 y tantos, 30 países. Nosotros hicimos muchos esfuerzos para que Venezuela entrara. La cuota era ridícula, algo así como 10, 20 mil dólares anuales, porque ellos le dan prioridad a los científicos de ese sitio para usar los recursos del acelerador. Y así todos, 6 de nuestros egresados aquí de la ULA, y hay otros cuantos más de otras universidades, fueron afectados a trabajar en ese acelerador, y algunos inclusive dirigiendo uno de los tantos equipos que trabajan ahí. Una de mis yernas, de mi nuera, una de mis nueras, la casa como hijo menor, Bárbara Millán, venezolana, trabajó en ese equipo de 6,000 y pico de científicos que encontraron el bosón. Y es significativo que, a pesar de que difícilmente aceptan profesionales de países no promotores, pues no financiadores del centro, haya aceptado a una docena de venezolanos. Y en otras ramas, en medicina, en casi todos los concursos en Latinoamérica que han concursado médicos venezolanos, han salido a un nivel. Uno de las hijas, casi todos mis hijos se fueron al exterior. El mismo Sumito y una hija están viviendo, Sumito se acaba de ir a Chile, a Italia, pero vivían allí en Chile. Los fui a visitar y ahí me enteré de dos cosas. Una, de que el decano de la principal facultad de medicina en Chile, en Santiago, era un venezolano, y una médico neuróloga que conocimos aquí en Mérida, egresada de la ULA, y una excelente profesional, neuróloga, participó en un concurso nacional en que participaron casi 20,000 médicos de todo Chile y quedó en el 5º lugar. Wow. O sea que realmente los egresados que estábamos produciendo en la universidad eran de excelente calidad. En ingeniería no se diga. Bueno, para comenzar, el Centro de Investigación o el Instituto de Educación Superior, por lo que todo el mundo reconoce
casi como el número 1 en el mundo, el MIT, Ujú. el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El presidente, que sería como el rector de ese instituto de hace como más de 10 años, es un venezolano. Así es. ¿Sí? Sí. Y hoy sigue Y habiendo interés en las ciencias, ¿aló? Raúl. Hoy sigue habiendo interés en las... Oye, la voz se oye un poco a ver si aquí muy nos bajo. ayuda, a ver si aquí me escucha mejor. Ya bien, ya Mejor bien. ahorita. Sí. Le preguntaba si todavía sigue habiendo interés por el aprendizaje de la ciencia en nuestro país, o hay el interés pero no hay las condiciones, no sé. ¿Cómo ve el tema de la formación de nuevos científicos en las distintas áreas hoy en día en nuestro país? Usted que está muy Mira, vinculado además al mundo universitario de Almería. no la universidad solamente, el país y toda la educación está destruido. Las universidades quedaron literalmente destruidas. La destrucción más grande fue probablemente en la UDO, en la Universidad de Oriente, que quemaron los libros, las bibliotecas, todo. En Mérida estamos, voy para 82 años dentro de unos meses, y sigo no he dejado, me jubilé hace como 20, no sé, 20 y pico de años, pero no he dejado de seguir trabajando. Yo sigo dando clases, dirigiendo tesis, cada vez con más ayuda de los estudiantes, porque la memoria se me escapa. Ujú. Pero hemos tenido que sostener, no es que estamos trabajando de gratis, Claro. sino que estamos pagando por mantener la universidad abierta. Mm. Yo gasto más, yo vivo en las afueras de Mérida, muy cerca, pero un poco en las afueras de Mérida, y yo gasto más en gasolina y en el tiempo que necesito para comprar gasolina, en el internet que necesito para trabajar en la universidad, que es lo que me paga la universidad. Yo tengo el salario más alto de profesores, o sea, titular, doctorado, todos estos méritos, y bueno, son 200 años dando clases. Sí. Y mi salario formal creo que no llega a $30-40 mensuales. Así que yo gasto mucho más en lo que invierto para poder dar clases. Así estamos casi todos los que estaban dando clases, y tenemos que hacerlo porque no hay profesores. Así es. De aquí se tuvieron que ir la mitad de los profesores y más de la mitad de los estudiantes. Los laboratorios están destruidos, no hay segura, pero destruidos, porque la destrucción fue tal que no solamente se robaron la instrumentación, las computadoras, todo lo que los ladrones pensaban que tenía valor, sino que lo que quedó lo destruyeron a batazos, los equipos. Inclusive, es lamentable, Raúl, lo escuchamos, es lamentable realmente, y es algo que, bueno, todos tenemos alguna historia que contar al respecto, sobre todo después de que se ha tratado de hacer las cosas como es debido, y además pues ir cumpliendo a lo largo de la vida, poco a poco, con mucho trabajo, con cada una de las metas que uno se haya trazado en la vida. Pero de todas las cosas que lamentablemente hemos perdido en Venezuela, sí, y esto es digamos, en un proceso de imaginación, Raúl, si usted fuese presidente, ¿en qué invertiría el presupuesto nacional, tomando en consideración la situación en la que está nuestro país? Sí. Mira, yo no soy, por supuesto, economista ni probablemente la persona más indicada para responder a esta pregunta, pero este país hay que reconstruirlo completo. O sea, una de las primeras cosas que hay que hacer es reinstitucionalizarlo, recuperar el Estado. O sea, el Estado es ese cuerpo que inventó la sociedad para administrar los bienes en función de satisfacer las necesidades más importantes de la población, o sea, los ministerios, sí. O sea, la vivienda, los problemas de vivienda está el Ministerio de la Vivienda, los problemas de salud el Ministerio de la Salud. Por cierto, en relación a las relaciones a las universidades, hay una
una figura mal interpretada. Se dice que la universidad no se ocupa de resolver los problemas del país, cuando esa no es su misión, esa es misión del Estado. Para eso creamos el Estado, para resolver los problemas de vivienda, de educación, de trabajo, de salud. Se creó el Estado, eso está todo destruido. La mayoría de los directores son temporales, accidentales, porque no se acaba de estabilizar y se mueven solamente no a través del mérito, de su mérito, sino de su compromiso y su lealtad frente a los partidos que han estado al frente del país. Eso no es solamente de ahorita, desde antes, pero ahorita ha agarrado el tsunami, pues. Entonces hay que recuperar ese Estado en sus componentes más importantes, desde el componente legal, recuperar la ley, la Constitución, aunque sea la que tenemos, que no se cumplen. Hay leyes excelentes, la Constitución inclusive chavista, no está de todo mal, pero nadie la cumple, nadie la controla y funciona solamente en función de los partidos. Eso ya venía de antes, de Chávez, pero ahorita es como te digo, el sumum de esta cosa. Sí, entonces hay que recuperar los tribunales, la justicia. Ahora usted en el país, vivió los jueces. Y después hay que trabajar definitivamente en problemas de alimentación, de los básicos que uno reconoce: alimentación, salud, pobreza. Aquí hay recursos, a pesar del saqueo hay recursos, el país sigue teniendo recursos humanos y materiales como para lograr que los venezolanos todas vivan dignamente. Entonces, el esfuerzo más grande que tendría que hacer un nuevo gobierno, lo primero es tratar de sanear todo el Estado, o sea, acabar con la tratar de conseguir gente honesta y con capacidad para resolver los problemas. Sí, ahora precisamente hacia eso quería apuntar, Raúl, porque tanto en el país le ha tocado vivir momentos a lo mejor de bonanza, momentos de mayor estabilidad, momentos ahora ya de dificultades de todo tipo, desde económicas hasta sociales e institucionales, pero a nivel mundial también. Usted vivió, además, en el centro de los acontecimientos, la gloria de la Unión Soviética, y también ha visto la caída de la Unión Soviética. Vemos como ahora hay una guerra en Europa precisamente movilizada por los intereses y por las ambiciones de Putin. Y habiendo visto todo ese recorrido a lo largo de 81 años, ¿es optimista con relación al futuro de Venezuela y de la humanidad, o es de los que piensa que esto ya no va por buen camino y no tiene remedio? No, yo creo que hay solución, y la solución la tenemos nosotros mismos. En el caso de la educación, por ejemplo, que es mi campo, si usted le pregunta, yo digo que sí, que si hablamos de educación, que es mi campo, donde puedo hablar con más propiedad, si usted le pregunta a cualquiera de esos países que quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón, Corea del Sur, cualquiera de esos tigres asiáticos que han logrado un desarrollo extraordinario. Alemania es la primera economía de Europa ahorita. ¿Cuál fue el secreto? Y todos te van a responder, y te han respondido, que es la educación. Métale todos los reales que pueda la formación de la gente, de los técnicos, y a la investigación y el desarrollo. Es donde hay que poner los mayores esfuerzos si usted quiere. Realmente el recurso humano, más que el recurso material, es esencial. Japón, Suiza, muchos de estos países desarrollados casi no tienen recursos materiales, recursos naturales, y sin embargo están a la cabeza, porque lo más importante es el recurso humano. Si tienes recurso humano, tienes una gran posibilidad de resolver los problemas más graves del país. Y si tienes la inteligencia suficiente y la capacidad gerencial de ubicar la gente más importante. Mi crítica más importante hacia los partidos actuales
es que surgieron y sobrevivieron a unas situaciones muy difíciles que se los obligaron a blindarse y acostumbrarse a vivir para sobrevivir. Y entonces trabajan para ellos, para mis candidatos. No piensan en el país, sino en mi partido. Y entonces si tenemos gerentes que sean capaces de ubicar a los mejores, y como te digo, tenemos los mejores, inclusive la gente que se fue y no va a regresar, hay que verlo no como una pérdida para el país, sino tratar de utilizar ese recurso humano que siga efectivamente unido a nosotros para aprovechar las cosas nuevas que han aprendido de afuera, y aunque se queden afuera nos ayuden a reconstruir el país como una inversión importante. Pero sí hay el recurso humano dentro y fuera del país que pueden ayudar a salir este país adelante si logramos un gobierno y un Estado que trabaje con honestidad, con profesionalismo. Los problemas son tan graves que no pueden ser resueltos a punta de voluntad política, sino de profesión. Son problemas que tienen que ser atacados por profesionales en su ramo. Pero sí hay, definitivamente, el país sigue teniendo muchísimos recursos, y muchísimos, no solamente materiales y naturales, sino recursos humanos con que salir adelante si los aprovechamos, si conseguimos un gobierno y un Estado que sepa aprovechar y que piense en función del país y no de mi partido o mi grupo. Así es. Ojalá y así sea. Raúl, hola. Le agradecemos tanto que nos haya dedicado estos minutos de su tiempo. Solamente y para finalizar, ¿en qué invierte su tiempo en esta etapa de su vida, más allá de seguir compartiendo sus conocimientos en la universidad? Ajá, yo, como te digo, estoy bastante viejito ya y estoy sintiendo las condiciones de esta edad, sobre todo en términos de memoria. Pero en su tiempo libre, tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? Bueno, yo no tengo así tanto tiempo libre. Estoy trabajando en muchas cosas. Trabajo en la universidad, hago política local y regional a través de una organización que tiene ya unos 18 años aquí en la universidad, que es la Tertulia de los Rectores. 3 de los mejores rectores que han pasado por esta universidad después de Perucho hace 18 años, organizaron un grupo de reflexión sobre el país en todos los órdenes, pero sobre todo en el educativo y político, para discutir los problemas y tratar de influir de alguna manera sobre los problemas que existen en el país. Vengo trabajando intensamente con ese grupo, que a su vez trata de trabajar con los políticos y otra gente, hago eso. Trabajo también mucho en organismos que hemos creado para tratar de transferir el conocimiento que manejamos en la universidad en beneficio de la sociedad, de los problemas que podemos resolver. Yo, como te dije, soy físico. Dentro de la física soy geofísico, trabajo en física de la Tierra. Dentro de la geofísica trabajo con los terremotos, con los terremotos. Y como te digo, últimamente trabajo con la gestión de riesgos de desastre, que es como utilizar el conocimiento que tenemos sobre muchas amenazas naturales, no solamente terremotos, para tratar de proteger a la población de esas amenazas y reducir los riesgos asociados o evitarlos hasta donde sea posible. Una de nuestras mayores, entonces hay organismos para universitarios que tratan de hacer ese transferimiento.
Es una situación para mí angustiosa, no solamente angustiosa, sino trágica, que muchas de las consecuencias de esas amenazas naturales, como los terremotos, las crecidas torrenciales tipo Vargas, tipo Mocotíe, lo que pasó ahorita ahí en Aragua, Sí. La ciencia y la tecnología ya tiene el suficiente conocimiento sobre el mecanismo de esas amenazas como para reducir drásticamente o evitar sus consecuencias más graves a través de diferentes ingenierías y tal. Tenemos todos los recursos y solo falta la voluntad política, poner al frente a las instituciones del Estado que tienen que atender estos problemas para generar acciones que nos protejan contra estas amenazas naturales o sociales. Así es, bueno, Sí, ojalá que eso llegue y que llegue lo antes Académicamente posible. tenemos Sí. los problemas resueltos, tenemos Así la es. gente que sabe de qué se trata, qué hacer, cómo hacerlo, pero son acciones que tienen que ser a nivel de Estado. Así No es. podemos hacerlo en lo personal. Y Absolutamente. entonces trabajo intensamente también en ese tipo de organización. Bueno, Nos trabajo, dice, sí, trabajo señor. y más trabajo en el Lo tiempo hermoso libre que queda de este Raúl planeta, vivo Esteves. en las afueras de Mérida, en una casa para mí preciosa, Ujú. en medio de un bosque de cínaros, y trato de aprovechar en lo posible lo hermoso que, como te digo, no solamente de la ciudad de Mérida y sus alrededores, sino de Venezuela y del planeta en general. Ahorita que tengo hijos desperdigados por el mundo, en Holanda, en Italia, en Chile, suelo viajar con frecuencia, me invitan a que los visite y puedo disfrutar de ese entorno que, por cierto, también está muy amenazado. Así es. Bueno, igual que nosotros hemos disfrutado de esta conversación, Raúl, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y haber compartido con nosotros. Dice que está viejito, que tiene 81 años. Quisiéramos cualquiera de nosotros Una llegar mente absolutamente clara lúcida. sí, ¡Qué señor. maravilla! Qué envidia. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl Yo Esteves. agradecidísimo y por aquí estamos a la orden. Perfecto, igual por aquí en Caracas. Cuando venga a Caracas, lo traemos aquí al estudio y nos conocemos personalmente. 1.000.000 de gracias.